Hola, buenas noches. Soy Paula Rodríguez y voy a estar platicando contigo acerca de la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia en sí? Bueno, pues una emoción es una respuesta espontánea, natural, y a nivel del cuerpo es una reacción psicofisiológica. Es decir, que las emociones se generan automáticamente con ciertos estímulos, tanto del medio externo como de nuestro interior. Y cuando se dan estas reacciones, son espontáneas, no las pensamos, simplemente suceden. ¿Cuáles son las emociones básicas? Las emociones básicas son la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo. Y estas emociones nos sirven para identificar cómo estamos ante las distintas situaciones. Cualquier emoción puede darnos un indicador de lo que me va a ayudar en el siguiente momento para tomar una decisión. La idea es que pueda enfocarme en que las emociones no las puedo controlar. Es importante aprender a identificarlas. Y entonces darme cuenta que la emoción va a suceder por un determinado tiempo transitorio y luego va a descender. Las emociones duran poco tiempo, por decirlo de alguna manera. Sin en cambio, los sentimientos duran más. El sentimiento es cuando yo ya le echo, ahora sí que psicológicamente le pongo una etiqueta a mi emoción y me quedo más tiempo pensando sobre ella. Así es que para poner un ejemplo, si a mí me corren, por ejemplo, del trabajo, pues sí, puede ser que me sienta con mucho miedo de no encontrar uno nuevo. Y esa sea mi reacción inicial. Mi cuerpo va a segregar sustancias que tienen que ver con esa emoción. La emoción viene del latín emovere, que es movimiento. Normalmente nuestras emociones nos llevan a tomar acciones y reacciones. Aquí lo importante es aprender a distinguir que las emociones no son ni buenas ni malas, son humanas. Por lo tanto, cuando llegue a mí una emoción, es importante tomarme el tiempo para darme cuenta qué estoy sintiendo. Porque normalmente lo voy a darme cuenta, lo voy a sentir a través de sensaciones. Y entonces, si me siento enojada, puede ser que en mi caso sienta calor, o bien sienta como ganas de cerrar los puños y de golpear, o sienta como apretada la quijada. Cada persona siente diferente sus emociones y lo importante es no reprimirlas, o sea, dejar que se expresen esas sensaciones para darme cuenta qué me quiere decir mi cuerpo. Vuelvo a un ejemplo. Si yo me enojo porque alguien me grita, esa emoción me está ayudando a darme cuenta que necesito poner un límite. Decirle a esa persona que no me grite. Y entonces esa emoción ya me ayudó a darme cuenta que eso que está pasando no me gusta. Vamos a hablar de otra emoción, la tristeza. Cuando experimento tristeza, puede ser que mi energía baje, que me sienta con ganas de llorar o de no hacer nada. Y la tristeza nos va a indicar que hay a veces una pérdida, pero también esa pérdida nos lleva a un contacto más con nosotros mismos, para darme cuenta qué me está pasando, si esa persona o eso que perdí es significativo en mi vida. De manera que cuando experimentemos las emociones es importante dejarlas sentir, darle su tiempo para que ocurran porque es energía, mucha energía, y ya una vez que bajaron, con el pensamiento, elaborar ese que se convierte en un sentimiento, elaborarlo y darme cuenta ahora qué voy a hacer con eso que sentí. Para no dejarme llevar únicamente por una reacción automática que me lleve a algún conflicto mayor. Entonces voy a explicar nuevamente la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es algo automático, es espontáneo, no lo pensamos, simplemente lo sentimos. Y esto se segrega a nivel del cerebro en una parte que se llama la amígdala. Cuando tenemos una emoción, segregamos distintas sustancias y esas sustancias recorren todo nuestro cuerpo, de manera que en ese momento nos convertimos en la emoción. Pero si no sabemos identificarla, muchas veces estamos como extraviados, no sabemos qué pasa con nosotros, porque es mucha energía. Pero ahora la diferencia del sentimiento es cuando ya sentí la emoción y después empiezo a pensar sobre eso que sentí. Empiezo a pensar a lo mejor
que siempre me pasan esas cosas, que cómo es posible, y entonces ya se empieza a generar otras reacciones. El sentimiento permanece más tiempo porque ya estoy pensando en él y es mi impresión de esa emoción primera que sentí. Así es que yo te invito a estar revisando constantemente cómo estás y cuando tengas una emoción, sentirla en tu cuerpo. Si es incómoda, tomar varias respiraciones profundas para dejar que ella circule y pase y después poder tomarte el tiempo de revisar qué generó esa emoción y abrir un abanico de posibilidades para elegir la mejor forma de accionar ante ese estímulo. Porque voy a poner nuevamente el ejemplo del enojo. Yo puedo sentir enojo y entre mis opciones puedo romper el vidrio, golpear a una persona o salirme y caminar o a lo mejor respirar o gritar, sacar un sonido. Es importante hacernos cargo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, como a través de la conciencia y saber que siempre hay una mejor manera de accionar con respecto a una emoción y a un sentimiento. Tú tienes la decisión y puedes elegir si empiezas a familiarizarte con estas sensaciones. Me despido deseando que tengas excelente noche. Mi nombre es Paula Rodríguez Quintero, soy psicoterapeuta y pertenezco al Chat Conciencia. Les dejo mi número telefónico para cualquier terapia o consulta. Es 55 85 66 78 83. Excelente noche. Bye.